ciencia política, aparte de sociólogo y abogado. Asimismo, mi amigo, el doctor Víctor Andrade, sociólogo, administrador público y doctor en Historia de Estudios Regionales. La propuesta de un retorno a la obra de Norbert Lechner está basada en la intuición de que en su obra podemos encontrar elementos que nos permitan pensar la complejidad de los problemas públicos de nuestras democracias inacabadas en América Latina. Estoy seguro que este conversatorio nos va a ayudar no solo a comprender el contexto de la obra de Lechner, sino sobre todo la vigencia de su pensamiento, el legado, para confrontar algunos de los problemas del debate académico, pero sobre todo el debate público, incluido el que se desarrolla en nuestro país. Para dar inicio a nuestro conversatorio, voy a formular una primera pregunta con el propósito de comenzar nuestro intercambio. Vamos a hacer, si el tiempo nos los permite, 5 preguntas con intervenciones breves con el propósito de darles la palabra a ustedes por si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta particular en torno a la obra de Lechner o bien en torno a las intervenciones de este conversatorio. En principio, Eduardo, Víctor, les preguntaría por qué es necesario un retorno a la obra de Norbert Lechner después de tantos años de su muerte. Primero agradezco a mis amigos, al doctor José Alfredo Zabaleta Betancourt y a mi amigo el doctor Víctor Manuel Andrade Guevara para estar aquí con ustedes. Yo tengo 2 razones por las cuales hay que regresar y darle una relectura a Norbert Lechner. El primero, ya lo comentó Alfredo, es un jurista, un doctor en ciencia política por Friburgo, y esta formación me parece que se transformó al final en un formidable sociólogo político para América Latina, pero además con una influencia global, diría yo. En Estados Unidos y en Europa se debatía con el propio Lechner. Nos encontramos citas literarias, filosóficas, por supuesto una abundancia de literatura en sociología, y es como un hombre del Renacimiento. Yo diría que también es como una especie de historiador de las ideas. Es un personaje que contribuyó mucho al debate latinoamericano desde los años 70, 80 y 90, por supuesto. Y la segunda, debo confesar que cuando leí por primera vez a Norbert Lechner en el libro de la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, en la primera parte viene una entrevista con Moulin, uno de los intelectuales chilenos y amigo de él. Y él se confiesa y le dice, bueno, toda mi formación politológica norteamericana la tuve que abandonar, la modernización, la teoría del desarrollo político, porque vengo a Chile y conozco la realidad argentina y no me sirven esas teorías. En una honestidad intelectual, dice, todo lo que yo estudié, todo lo que yo puedo analizar, lo tengo que cambiar necesariamente. Y confiesa que lee a Karl Marx en Chile. Y bueno, dice que es un marxista secularizado, se autodefine de esa manera, ¿no? Hinckelhammer es el que lo lleva a conocer a Karl Marx, ¿no? Y yo diría que, lo estaba comentando con Alfredo, la relectura hoy en día, después de 35 años del libro Los patios interiores de la democracia, subjetividad y política, me parece que no ha cambiado absolutamente nada América Latina. Decía, tenemos un problema de un presente continuo, que era lo que le decía a Víctor y a Alfredo cuando nos reunimos a preparar esto. Y parece que América Latina continúa en eso. Dice Norbert Lechner, el problema de América Latina es que no tiene un proyecto de futuro. Yo quisiera arrancar con esto, Víctor. Bueno, no sé si
no supe mover el botón ahí. Bueno, yo creo que Norbert Lechner es un politólogo muy actual, porque en muchos sentidos él se adelantó a su tiempo. Y empezó a analizar los procesos políticos desde una perspectiva amplia. Como bien señalaba Eduardo, su enfoque es pluridisciplinar, ¿no? Creo que podemos ver así la manera en que analiza los procesos políticos. Él pasa de un enfoque predominantemente marxista, ¿no? Con sus títulos, como lo indican sus títulos de sus obras en los años 70, ¿no? Que todavía el lenguaje de las clases, de la relación entre modos de producción y política juegan un papel determinante, ¿no? Pero él se da cuenta que las cosas están cambiando y que ya no es posible analizar la política desde esa perspectiva determinista, ¿no? Sobre todo muy vinculada a lo económico, ¿no? Entonces él empieza a estudiar el Estado, las diversas instituciones políticas, la construcción de la democracia, tomando en cuenta ya el estudio de las instituciones, ¿no? Que era algo, él de alguna manera durante los años 70 mantuvo esta cercanía con los autores de la teoría de la dependencia, Enzo Faleto y otros autores, que veían desde el punto de vista así de un marxismo más, un poco más ortodoxo, la política muy determinada por lo económico, ¿no? Y yo creo que él se da cuenta que esto es insuficiente, incluso para su enfoque también del derecho, ¿no? Él dice también el derecho se ha estudiado desde el punto de vista de la ascendencia de los jueces, de su origen o de la ideología de la norma, pero no en su contenido, no en su forma. Entonces, él pasa a analizar los procesos políticos con una relación más o menos interesante, que también va a contrapelo de la tendencia que inició en esos años, cuando se da el giro. Él tiene un texto fundamental que se llama De la revolución a la democracia. ¿Por qué ya no es posible esos proyectos de largo plazo? Porque ya no puedes pensar en que hay un proyecto así de largo alcance que es posible desarrollar, y tienes que pensar más bien en las situaciones concretas que tienes al momento, ¿no? Entonces eso fue determinante para él, y empieza a estudiar las instituciones de manera más autónoma, pero también sin desvincularlas de esos enclaves, esos vínculos, esos clivajes, digamos, con la estructura económica y social. Y a su vez algo muy importante que él incluye, que empieza a analizar, como Eduardo mencionaba muy bien la importancia de este libro, que se llama Los patios interiores de la democracia. Él se da cuenta entonces que es necesario analizar aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, ¿sí? Con los miedos, con la vida cotidiana, con la cultura, con diversos elementos. Entonces su estudio de la política es multidisciplinar, a diferencia del enfoque que empezó a predominar entre los politólogos, que sobre todo se conocieron como los estudiosos del paradigma de la transición, que digamos pasaron al extremo opuesto. Si por un lado los marxistas analizaban la política desde una perspectiva determinista, haciéndola depender exclusivamente de lo económico, un poco los transitólogos como que se fueron al otro lado, ¿no? Y empezaron a analizar los procesos políticos, que era cierto, no se habían estudiado a fondo las instituciones electorales, las instituciones estatales, de manera también muy autónoma, como si estuvieran aisladas de los procesos económicos y los procesos culturales, precisamente el modelo de la ciencia política norteamericana. Y él nunca cayó en eso, siempre mantuvo este enfoque pluridisciplinar en el que había que tomar en cuenta, sí, los aspectos económicos, pero también la autonomía en una dialéctica más
libre y los aspectos subjetivos que ya mencionábamos. Creo que por eso, en muchos sentidos, la obra de Norbert Lechner es muy actual. Probablemente podamos añadir dos cosas más a lo que hemos escuchado. La primera de ellas es que Norbert Lechner tenía una actitud reflexiva y crítica que le permitía situar la teoría política y social contemporánea de su tiempo a los problemas que experimentaba no solo la sociedad chilena, también la argentina, la paraguaya, la brasileña, y hablo solamente de estas sociedades que están experimentando entornos de dictadura militar que le lleva a plantear problemas como la militarización de la sociedad, la disciplina en la escuela, la disciplina del trabajo doméstico, la disciplina de los trabajadores que habían sido muy activos en el gobierno de la Unidad Popular, particularmente en Chile, y el peronismo en Argentina. Y la otra cosa está ligada más al planteamiento de algunos problemas que siguen siendo muy complejos, que no han sido solucionados, y supongo que ese es el sentido de la expresión de Eduardo de la Torre cuando dice América Latina no ha cambiado mucho desde entonces. Son problemas de los efectos negativos que tiene la modernización vertiginosa durante la dictadura, que produce más desigualdad, que produce ciudadanos que son más bien consumidores, que no participan, que no se identifican con el régimen político y que experimentan cierto tipo de desencanto respecto del futuro. Y eso es precisamente el piso o el terreno en el cual Norbert Lechner está tratando de tomar distancia a algunos discursos posmodernos del momento, porque dices, en efecto, la política es plena de incertidumbre, ya no podemos pensar a largo plazo, pero tenemos que seguir imaginando soluciones posibles que nos permitan hacer una especie de utopía realista, pensar qué es probable para solucionar esos problemas que hasta este momento representan los problemas estructurales de la sociedad chilena. Bien, para continuar, la pregunta siguiente es: ¿en qué contexto intelectual construye su obra Norbert Lechner? Bueno, sí, como ya decíamos, él se desarrolla, hay que hablar un poquito de su biografía, ¿no? Nace en Alemania, en plena era del nacionalsocialismo, después tiene que viajar hacia Portugal, hacia Madrid, ¿no? Donde curiosamente está el franquismo, entonces y luego llega, ya llega a Chile, donde se instala durante un buen tiempo, y justo lo que él señala es que precisamente sus primeros vínculos son con Franz Hinckelhammer, ¿no? Un autor también de origen alemán, pero digamos muy vinculado pues a la teología de la liberación, a también a la teoría de la dependencia, ¿no? De alguna manera, y estos eran los autores un poco ahí que le rodeaban, en Sofaleto, con los cuales desarrolló algunas actividades, sobre todo a partir de los años 70. Pero como decía, él también se interesa, entonces, a partir de su formación, y esto hay que decirlo, porque al formarse en Friburgo él se acerca mucho a la teoría crítica, ¿no? Particularmente la obra de Marcuse, pero en general los autores de la teoría crítica, y entonces también es de ahí el origen en el cual él se interesa por lo subjetivo, ¿no? Uno de sus textos tempranos precisamente habla, recogiendo, digamos, los elementos del psicoanálisis que estaban integrados en la teoría crítica, habla de que hacía falta una terapia política, ¿no? Porque recoge esa idea de la personalidad autoritaria que habían estudiado Horkheimer y Adorno,
y cómo de alguna manera eso también tenía su expresión en Chile. Pero él va evolucionando, como decíamos, hasta tratar de desarrollar un estudio más específico de las instituciones políticas, y sobre todo eso se logra cuando lo nombran al frente a la coordinación de Flaxo, ¿no? De la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde ya está en contacto con gente muy importante que analizó los procesos de democratización, como Guillermo O'Donnell, ¿no? Que es precisamente pues, el autor central en América Latina de este enfoque de la transición, ¿no? Entonces, a partir de ahí desarrolla toda esta teoría de la importancia de las instituciones, pero de los factores subjetivos, y en los años 80, digamos, los años 70, como sabemos, pues había un contexto político de dictaduras, ¿no? En general en Sudamérica. Los años 80 empiezan los procesos de transición a la democracia, que vienen a completar esta tercera ola que se estaba dando a nivel mundial, y él empieza entonces a desarrollar estudios al respecto, ya incorporando entonces estos enfoques que decíamos antes. Desarrollan un seminario sobre teoría del Estado con todos estos autores, y empiezan a intercambiar, o sea, porque obviamente al transitar hacia la democracia era necesario estudiar las instituciones políticas, la configuración del Estado, y algo importante que tiene que ver justo con el ascenso de la llamada posmodernidad. O sea, lo que él percibe también es que la política, dados estos cambios, ya no se puede agotar solamente en los partidos políticos, ¿no? La posmodernidad y la globalización lo que han generado es que las antiguas identidades, este concepto para él es muy importante, o sea, ya no hay un vínculo entre las identidades, o las identidades ya no son fijas, ya no son identidades de largo plazo, sino son muy contingentes. Ahora se forma un grupo acá, ahora otro por este lado, y los partidos no alcanzan a representar del todo esa diversidad y esa movilidad, ¿no? Entonces empiezan a aparecer, o sea, una serie de problemas que tiene la democracia, tanto en los países avanzados como en Latinoamérica, que en esos momentos está sufriendo precisamente esta transición hacia la democracia, y por lo cual requiere tener algunos elementos para comprender lo que está pasando, ¿no? Gracias. Continuando de lo que acaba de decir Víctor, los 70s para Norbert Lechner, su preocupación era el modelo de desarrollo en América Latina, fundamentalmente. En los 80s viene a hacer una reflexión sobre la década perdida, en primera instancia. Deuda externa, estanflación, las severas crisis económicas. Argentina lo llevó a declarar la moratoria con Raúl Alfonsín, si mal no recuerdo, y ante esto también se enfrentaba, decía, el tema de la tecnocracia en las dictaduras militares, ¿no? Fundamentalmente, y es donde decía, la democracia no solamente es una cuestión teórica, también es una cuestión práctica, ¿no? Donde tenemos que plantear este proyecto alternativo, decía, pero con una configuración de futuro. Esa era como la primera preocupación de Lechner en ese sentido, ¿no? Decía, estamos ante dos problemas, la despolitización provocada por los militares y en el cono sur, por supuesto, y la ofensiva neoconservadora, ¿no? Recordemos el ascenso de Margaret Thatcher en el 79, Ronald Reagan en el 80, y lo que viene a cambiar la concepción mundial de lo que posteriormente le llamamos la globalización, ¿no? Y de lo que decía Víctor, en este clima, en este ambiente posmoderno, que también lo mencionó Alfredo al principio, este desencanto de la política, efectivamente, como Víctor acaba de hacer la disección, no era el típico politólogo que estudiaba el sistema de partidos, el sistema electoral, el parlamento, una elección, no, los patios interiores, estos escombros, ¿no? Eran las subjetividades, lo simbólico, la parte de la vida cotidiana, y esto que fue construyendo y fue mirando a la política de otra manera, eran las nuevas formas
de hacer política. Decía, tenemos un malestar en la vida cotidiana porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Estaba mirando sobre todo a Chile, el miedo. El miedo es fundamental, decía Lechner. El miedo para la clase media o te construye el ámbito democrático o te hace cobarde y conservador y aceptas el status quo. Es un poco la reflexión que tenía Lechner en este sentido. Y bueno, apelar al realismo político. Me parece fundamental su referencia a Maquiavelo, virtud, necesidad, fortuna, y que inclusive cuando Lechner habla de que tenemos que enfrentar la innovación en política democrática y la duración. Hoy, por ejemplo, en Chile, lo platicábamos antes con Alfredo, hoy se va a votar una nueva constitución donde quieren eliminar al Senado que tiene 200 años. Entonces es un poco el espíritu muy latinoamericano, vamos a destruir, pero no vamos a construir. El caso mexicano puede ser el INE. Me gustaría añadir que Norbert Lechner enfrentó un contexto de trabajo, de ataque de la dictadura militar a los centros de investigación chilenos, que prolongó su disposición al exilio, justo cuando las ciencias sociales latinoamericanas y sobre todo en el Cono Sur eran muy ricas en el debate en torno al desarrollismo, las teorías de la modernización, las teorías de la dependencia. Y Norbert Lechner siempre pensó con creatividad estos elementos, no para hacer una historia de las ideas, sino sobre todo para tratar de controlar las consecuencias o las patologías de lo que estaba aconteciendo en ese entorno autoritario. Y precisamente creo que esa actitud de rechazo de los dogmas, incluidos de los dogmas marxistas, pero también de el uso de algunas teorías desarrollistas que poco atienden a las desigualdades estructurales e históricas de las sociedades latinoamericanas, es un elemento clave para comprender su trabajo. Hay que pensar siempre de forma creativa, hacer énfasis no solo en el control en el Estado, sino también en la subjetividad, en la vida cotidiana, en la participación, en la ciudadanía, porque al final de cuentas, y lo comentábamos hace un momento, se es libre cuando somos parte de la dinámica pública que construyen tanto los gobiernos como los estados. Cuando nosotros estamos en una posición contracultural, estamos resistiendo en el repliegue, pero con poca disposición para construir nuevos regímenes políticos que permitan relaciones diferentes entre ciudadanos y gobernantes, y evidentemente en un contexto tan duro como las dictaduras militares. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que nos interroga acerca de cuáles serían los problemas específicos que le preocupan a Norbert Lechner, sobre todo en la parte post-dictadura, de construcción de la democracia en la sociedad chilena. Yo lo voy a citar, lo voy a leer porque me pareció fundamental esta cita ya en los patios interiores de la democracia. Dice: ¿qué percibe la gente como una amenaza vital? En primer lugar, desde luego, toda amenaza a la integridad física, asesinato, tortura, asalto. En segundo lugar, lo que pone en peligro las condiciones materiales de vida, pobreza, desocupación, inflación, etcétera, ¿no? Ya Lechner estaba reflexionando sobre estos intentos de internacionalización. Decía, todavía no sabemos cómo va a venir el modelo, sobre todo la globalización, pero hacía una distinción entre lo que era la economía de mercado y una sociedad de mercado. Y la sociedad de mercado, decía, frente a la globalización está creando también una sociedad de consumo, que era un poco lo que decía Alfredo hace un rato, este privatismo político que ya había hablado Habermas en el 73, que empieza este proceso de individualización y secularización, dice Lechner, al cual nos tenemos que enfrentar, y sobre todo, dice, en un sentido muy lumaniano, como lo decía también Alfredo, que tomaba distancias de estas teorías sociales, ya la política está derrotada y no controla todos los ámbitos jurídico, económico, y se convierten o se empiezan a traducir en subsistemas. Entonces, este efecto que va a tener
es que él dice que la democracia no va a llegar a consolidarse, dice porque, y ahí viene la temporalidad que me parece fundamental, porque no hay tiempo para que arraiguen las costumbres dentro de una cultura política democrática, ¿no? Si bien decía, hemos salido de la concepción schmittiana del amigo-enemigo, hoy el difícil reconocimiento de la identidad del otro o de la inclusión es como las partes conflictivas en la construcción de un nuevo orden democrático. En ese sentido, Loechner también dice, tenemos dos problemas: el desplazamiento del Estado por el mercado, en primera instancia, en este contexto, que son los efectos obviamente de la globalización, y que producen, como lo dijo Víctor, esta crisis de identidad, ¿no? El ciudadano bien a bien no sabe si ya pertenece a una esfera internacional, nacional o local. Y frente a estos cambios, por supuesto que la política empieza a desterritorializarse. Y es ahí donde empieza Loechner a observar este fenómeno del declive de la democracia. El declive de la democracia, como no tiene una visión unívoca Loechner, hay una percepción como lucha en el primer libro de la difícil construcción del orden deseado, y en los patios interiores de la democracia analiza esto que no lo había visto ningún politólogo tradicional, ni funcionalista, ni sistémico, ni rational choice. Él está analizando otro tipo y creando otro tipo de ciencia política. Entonces, yo diría que este acercamiento es lo que tanto Alfredo como Víctor lo han trabajado muy bien, y aquí cierro cómo mueren las democracias. Sí, bueno, son varios los asuntos que le interesan a Loechner. En primer lugar, ¿cómo construir democracia en sociedades como las latinoamericanas, ¿no? Entonces, esto se vuelve un fenómeno bastante complejo. Incluso, podríamos decir, hay cierto déficit todavía, es entendible para su época, porque tampoco hace una reflexión más amplia de, por ejemplo, lo que está muy en boga hoy, la cuestión de la interculturalidad, ¿no? Básicamente, creo que en muchos sentidos sigue pensando la política con categorías occidentales, ¿no? Que en algunos sentidos hoy ya han sido cuestionados, superados, pero de todas maneras es muy pertinente la preocupación que tiene en cómo construir democracia en contextos de amplia desigualdad social, donde las instituciones están cercadas, están rodeadas por un entorno en efecto cada vez más complejo. El Estado en efecto ha dejado de ser el regulador social, dice, ¿no? Aunque también creo que se iba demasiado lejos. Hoy en día también podemos tener claro que el proceso de globalización, si bien en efecto ha disminuido mucho las capacidades de los estados y por lo tanto de los gobiernos para hacer determinadas políticas, sus márgenes son cada vez más estrechos, pero los estados siguen siendo importantes todavía. Pero él también, entonces lo que le preocupaba era, ante todo, entonces, cómo dar espacio a pensar la política en esa dialéctica de autonomía, relación con otros aspectos. Me detengo en un aspecto nada más que él aborda y que es bien interesante cuando tiene en este texto, en este artículo que se llama ¿Qué significa hacer política? Y hay un apartado en donde trata de diferenciarlo de la moral, ¿no? ¿Cómo se ha abordado la relación entre moral y política? Él dice, bueno, tenemos una posición dividida a su vez en dos, en la que la política se subordina a la moral, se debe subordinar a la moral, que sería el enfoque platónico, ¿no?
y en otro en el que la moral se subordina totalmente a lo político, que para él sería el enfoque leninista, ¿no? Por otro lado estarían los enfoques que hablan de que la política y moral, que sería la perspectiva de Maquiavelo o después de Max Weber, están totalmente separadas una de otra. Y él dice que sin caer en un determinismo, en realidad siempre hay un juego de combinación entre las dos, pero sin que de antemano, por ejemplo, se incurre en un error que se puede traducir en la construcción de regímenes autoritarios, cuando tú piensas que tu moral, que la moral, eso se debe traducir en una política, ¿no? Me viene a la mente la cartilla moral que hace algunos meses por ahí circularon, ¿no? Entonces ahora todos debemos ser así, ¿no? Entonces eso ya no da lugar a la pluralidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esos aspectos eran los que le preocupaban a Loeffler, cómo construir un proceso de democratización pensando en todo el entorno económico, cultural, la diversidad societal que existía, pero a la vez manteniendo, digamos, sí, cierta autonomía de las instituciones, de tal manera que, en efecto, no se tradujera la política, digamos, en proyectos de corte totalitario, o que subvirtieran la pluralidad que caracteriza a toda sociedad, ¿no? Me gustó mucho este último punto, Víctor, porque enfatiza la necesidad de que el Estado y el orden político se adapte a los cambios sociales que está experimentando la sociedad chilena. Chile experimenta en esos años procesos de urbanización acelerado, con formación de clases medias que complican la convivencia en los espacios públicos entre quienes viven en las colonias populares y en los barrios más exclusivos de clase media y clase media alta. Y que lo hacen con una herencia de miedo producido por la dictadura que, según Loeffler, estaba basada en la manipulación y la delación. ¿Sí? Hay que manipular al otro convenciéndolo de que los enemigos son los que han construido un caos marxista terrorista y deben ser delatados para ser exterminados. Y esta idea del miedo estaba muy vinculada a la concepción que se compartió en América Latina, tanto en la derecha y en la izquierda, de la política como guerra, de la política como la continuación de la guerra por otros medios. Evidentemente, la construcción democrática de un orden político, de un Estado diferente, debería basarse en un abandono de este tipo de concepciones del otro como enemigo que debe ser aniquilado porque es peligroso para el orden político y social en la vida cotidiana, porque estamos enfrentándolo diariamente en diferentes espacios de la ciudad, en el trabajo, en la escuela, en los parques, en centros de diversión pública. Me parece que si tuviéramos que reducir las implicaciones de estas cosas, diríamos que hay una preocupación muy fuerte de Norbert Loeffler por vincular el tema del orden y el cambio. De allí el título de su libro, ¿no? La construcción inacabada del orden deseado, de lo que queremos para Chile, para América Latina, respecto de la política democrática que debe adaptarse a los problemas complejos de la sociedad. Bien, vamos a ir a la última pregunta para suprimir la cuarta, que de alguna forma ya la hemos abordado, que dice: ¿cuál sería el legado de la obra de Loeffler? Me parece que han apuntado muy bien la relación que existe entre sus preocupaciones públicas respecto a la construcción de un orden democrático con lo que se está discutiendo el día de hoy en Chile para aceptar o rechazar un proyecto constitucional que no solo tiene la propuesta de desaparición de un Senado utilizado por la oligarquía para rechazar muchas reformas de corte social,
tratando de incluir y posibilitar la participación, sino temas más urgentes como nuestra relación con los animales, el trabajo doméstico, el tema de la plurinacionalidad, las autonomías indígenas, los usos, las costumbres, pero sobre todo un tema que tiene que ver con esto que estamos comentando, que es la supresión del estado de emergencia, que ustedes saben que siempre ha sido un recurso de los estados autoritarios para declarar estado de sitio cuando se piensa que el orden político está amenazado por sujetos peligrosos. Les devuelvo la palabra a Víctor, si quieres invertimos en orden. Claro. Sí, tiene que ver con lo que yo dije al principio. En estos procesos primero de transición que se dieron a la democracia, muy importante lo que menciona Alfredo, porque por un lado se vivía el contexto de las dictaduras, ¿no? Es decir, dominio mediante la violencia, ¿no? y exterminio, como podemos ver hoy en día, sus secuelas no acaban de terminarse todavía, ¿no? De la desaparición, la ejecución, la tortura, etcétera, en que incurrieron las dictaduras sudamericanas o centroamericanas, e incluso también parte de los militares mexicanos, ¿no? Y por otro lado, pero por el otro lado teníamos las guerrillas, ¿no? De izquierda. Entonces era la política de la confrontación de la guerra. Y entonces había que buscar un mecanismo que anulara, que permitiera que esa conflictividad se canalizara por la vía institucional, y de ahí la necesidad de construir regímenes democráticos, ¿no? Pero como decía, creo que él iba muy bien, siempre su enfoque fue sin dejar de lado esos factores económicos, societales, culturales, que inciden en lo político, y lo político a su vez en estos factores, ¿no? Porque de ahí, por ejemplo, durante la última parte de los 80s, los 90s, de repente hubo un predominio así masivo de este enfoque autonomista de la política, ¿no? Del predominio de las corrientes norteamericanas, ya sea de la rational choice, ¿no? La elección individualista, ¿no? La maximización del beneficio, o enfoques sistémicos, pero muy formalizados, que sí, por un lado, sin duda contribuyeron, ¿no? También a analizar las instituciones políticas de manera más autónoma, pero descuidaron lo otro. Y así, entonces, ahora, ¿qué pasó? Se tuvo la transición a la democracia, pero por cierto, tenemos al rato una presentación de un libro que analiza eso a las 6 de la tarde, ¿no? Pero ¿qué pasó? Los problemas económicos no se resolvieron, por lo contrario, se agudizaron. Tuvimos la década perdida en los 80s, una prolongación en los 90s, y eso dio pie precisamente a que ya en el siglo XXI surgieran los gobiernos progresistas. Y entonces ahí hubo necesidad de ver que si bien el enfoque anterior, el de la teoría de la dependencia de cuño marxista, era incompleto, equivocado en algunos aspectos, también por el otro, estudiar la política de manera autónoma sin considerar los factores económicos, pues era equivocado, era erróneo, ¿no? Porque ahora teníamos democracia, pero los gobiernos, pero las poblaciones estábamos padeciendo la crisis económica de manera muy fuerte, y hasta la fecha. Por eso actualmente tenemos, por ejemplo, en las encuestas de Latinobarómetro, hay mucha gente que no necesariamente es simpatizante de un gobierno democrático y que prefiere, si va a estar bien económicamente, un gobierno relativamente autoritario, si eso le facilita, digamos, cierta seguridad. Entonces, los procesos están imbricados, y hay que decirlo, por cierto, otro factor que quiero señalar es a lo mejor las mujeres que estudian la política con enfoque de género lo verían mal, pero Norbert Lechner también fue de los primeros que empezó a hablar
del feminismo y del papel de las mujeres también, de la dominación de género, la cuestión doméstica en los procesos políticos. Entonces, todo eso hace muy actual a Norbert Lechner, porque ahorita se está dando un giro precisamente más o menos en la dirección que él analizaba los procesos, en ver que la política, la democracia, tiene que ver con todos estos factores, se tiene que analizar desde una perspectiva multidisciplinar y no solo desde considerar al sistema político como algo autónomo, dejárselo solamente a una ciencia. Rápidamente, porque nos están pidiendo que el tiempo se acaba. El primer punto sobre el legado y vigencia, yo creo que es su distinción entre transición y consolidación democrática, ¿no? Dice, la consolidación democrática implica otras cosas. Dice, el primer problema es las reglas del juego, y si las reglas del juego se van a cumplir o no dentro de, no le gustaba el concepto de sujetos, hablaba de actores o de agentes. Y dice, el primer problema es entre el pacto y proyecto, me parece fundamental, ¿no? El pacto político y qué proyecto. Dice Lechner, hoy lo que tenemos son proyecciones, ¿no? Proyecciones económicas, cuándo se puede crecer, y yo me atrevería a decir que hasta ocurrencias como las vemos hoy en día, ¿no? Ya ni siquiera en ese sentido. Y lo segundo que yo puedo apuntar en ese sentido es lo que bien decía Víctor. ¿Cómo haces compatible la crisis económica con un proyecto democrático? Ese es el leitmotiv de la construcción democrática. Pero además dice, ¿se puede confiar en la clase política? ¿Se puede confiar en la propia democracia? Estas preguntas se hace Lechner en ese sentido. Y después dice, ¿cuáles son las reglas en un sentido ya más jurídico? ¿Cuáles son, puedo hablar de, cuál es el derecho electoral que va a delimitar un sistema político? Porque si yo cito a otro alemán, Dieter Nolen, es un poco esa reflexión. El sistema electoral delimita al sistema político. Y finalmente dice Lechner en este sentido, no se puede hacer un pacto con actores que se puedan considerar ex ante de la concreción de esto. Considero que, ya para cerrar, que la invitación de Norbert Lechner es la responsabilidad, la prudencia y la congruencia de los actores políticos, en que si jugaste con unas reglas del juego, cuando eres gobierno, en esa consolidación de la democrática las debes de respetar, porque eso es parte de las crisis que tenemos. Muy buen punto esto que han comentado. Me parece que es un buen pretexto para el cierre. Nos habría gustado hacer un diálogo con el público en torno a las implicaciones de la obra de Norbert Lechner, pero desafortunadamente tenemos que cerrar. Yo quiero agradecer que nos hayan acompañado en este conversatorio. Esperemos que haya sido útil, por lo menos les haya generado la curiosidad para volver a las obras de Lechner que han sido editadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Fondo de Cultura Económica, que están aquí justamente en el stand del fondo. Les quiero agradecer a mis amigos Eduardo de la Torre y Víctor Manuel Andrade Guevara, con los cuales no discutimos estas cosas desde hace muchos años, y la verdad me honra el poder tener interlocutores de calidad como son mis amigos. Finalmente, me gustaría agradecerles a nuestros participantes en el conversatorio con unas constancias que están preparadas y que me imagino son poco respecto del trabajo que realizaron para sistematizar el pensamiento de Lechner para este conversatorio. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos.